decidir voluntariamente ir a la guerra de Malvinas. En ese sentido, quiero denotar que la investigación tiene tres ejes rectores, que como bien dije, por un lado son las maestras, pero no como simples educadoras, sino con un rol preponderante dentro de la construcción de la política exterior argentina durante la década del 70, que después lo voy a desarrollar, la construcción de la imagen y su rol, tanto desde el aparato estatal como desde la sociedad civil, y en tercer lugar, como ya había anunciado, la historia del soldado maestro Rubén Cao. Como dije, va a ser una investigación comparativa en cuanto a lo que son las consideraciones, o por ahí el núcleo un poco más duro de la investigación, más allá de que de que lo que hicimos fue hacer un desarrollo en cuanto a la información que había con respecto a las maestras en Malvinas durante la década del 70. Entonces, para ir metiéndonos de lleno en el trabajo, tengo que mencionar entonces esto. ¿Cómo entendemos a las maestras como actoras de la política exterior argentina durante esta década? En primer lugar, lo que hay que hacer es una contextualización, que es lo que hicimos, de la celebración de los acuerdos de comunicación en el año 1971, que fue establecido en el marco de una política pública estatal. Este acuerdo de comunicación, si bien tenía como índole principal poder acercar al continente, a las islas, lo va a hacer desde, como dice el nombre del acuerdo, desde la índole comunicacional. Y en función a eso se van a establecer distintos ítems del acuerdo para poder promover esa libertad de comunicación entre ambos lugares. Uno de esos puntos fundamentales que tiene el acuerdo es el envío de maestras a las islas para enseñar castellano en las escuelas primarias y también secundarias, con esta intención de poder promover lo que es las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas, las visitas, el intercambio cultural. En ese marco es que se va a hacer la convocatoria desde el aparato estatal para todas aquellas maestras que, de enseñanza bilingüe, quieran ir a impartir su enseñanza a las Islas Malvinas. En esta primera instancia podemos ver cómo el inciso o el ítem que habla del envío de maestras da una asignación al género femenino del rol de la maestra emparentado con justamente una mujer. Ahí tenemos un primer atisbo de lo que es desde a dónde va la investigación y lo que pudimos ver. En segundo lugar, también lo vemos en cuanto a que cuando uno escucha por ahí las maestras en Malvinas, no las toma, primero, si es que las escucha, que estuvieron, y en segundo lugar, que no se las toma como actoras de la diplomacia argentina. Y esto también lo podemos ver que forma parte de una concepción, como Flor anunciaba, androcéntrica, donde se concibe la construcción social desde el hombre, desde lo masculino, y en donde siempre por ahí las cuestiones de decisión o las cuestiones racionales son delegadas al género masculino. En segundo lugar, la investigación se centra en el eje de la invisibilización, tanto como actoras de las maestras, pero también de su rol en particular. Como bien decía antes, tal vez muchos no hayamos escuchado en su momento que había maestras impartiendo el idioma castellano en las islas. Al momento que nos empezamos a adentrar entonces en esta investigación, vemos que el primer indicio de invisibilización es que al momento de intentar identificarlas, teníamos dos voces referenciales, como es la de las hermanas Cañas, María Fernanda y Teresa, que fueron por ahí las que mayor espacio tuvieron para comentar acerca del rol, pero quedaban afuera un espectro mucho más grande de maestras que cumplieron el mismo rol durante toda la década. A su vez, la información que podíamos recolectar, incluso de estos testimonios, era muy escasa. No teníamos identificadas a las maestras una por una quiénes eran, ni tampoco cómo era
el rol específico que se cumplía eh, como educadoras, pero entendiendo que había todo un trasfondo social que era necesario comprender, dado que eran maestras dentro de un contexto bastante particular. Y después, cuestiones que hacen a la invisibilización tienen que ver con lo que logramos hacer, que fue contactarnos después de mucha búsqueda y por ahí casualidades dentro de la investigación, contactarnos con una de las maestras, que es Marta Grace Tricotti, a quien ya hemos tenido la oportunidad de entrevistar telefónicamente, personalmente, a través del conversatorio que se realizó del Laboratorio de Políticas Públicas por el canal de YouTube, eh, donde ella nos comenta las dificultades que también tenían al momento de impartir clases. O sea, desde el lugar de la dificultad de acceder a los libros que les eran enviados para dar las clases, que muchas veces no se adecuaban los contenidos a la población a la cual estaban dirigidas, entonces eso exigía una mayor preparación de no solo basarse en los libros específicos que se daban, sino ampliar el material que tenían que utilizar, perdón. Después que ella comienza a decir que para ellas, de acuerdo al rol que tenían de agentes culturales en Malvinas, tenían sí o sí que ellas pretendían que las clases no solamente lleguen a los niños, niñas o adolescentes de las escuelas, sino ir un poco más allá y poder enseñar el idioma a adultos. Y lo hacían, por ejemplo, a través de las radios locales con la práctica oral, a través de encuentros sociales con distintos actores de allí. Y en ese sentido lo hacían de manera sin ningún tipo de remuneración económica, sino de manera voluntaria, sin ningún tipo de reconocimiento. Y eso se suma a todo esto que yo decía de la necesidad de adaptarse al entorno, esa adaptabilidad social que tuvieron que hacer para la propia supervivencia. Como ya más o menos adelanté, empiezan a aparecer nuevas voces, entre ellas, además de las hermanas Cañas, la maestra que tuvimos la oportunidad de conocer es Grace Tricotti, pero a partir de ella es el punto de partida en el cual empezamos a hacer una cadena de maestras que estuvieron en esa década del 70 hasta el año 82, inclusive, y las quiero nombrar para que todos puedan tomar conocimiento de quiénes son, y son, bueno, como ya mencioné, las hermanas Cañas, María Teresa y María Fernanda, Grace Tricotti, Teresa Volpe, María Alejandra Sandy Hills, María Eugenia Greco, Lilian García, Nora Prieto, María Isabel Hoffman, y acá tenemos a un maestro que también fue parte, hay uno solito que es Maurice Matthews. Todas ellas y él estuvieron presentes en las islas. Pero bueno, con Grace fue la primera que logramos tomar contacto. Y después el otro eje es la historia del soldado Cao, quien, como también ya había adelantado y que seguramente muchos conozcan, era maestro de una escuela primaria y ante el desarrollo del conflicto bélico, él voluntariamente decide participar de la guerra. Y eso nos va a permitir entonces ver cómo, tras su fallecimiento en combate, desde el aparato estatal y desde la sociedad civil, se logra construir una imagen de Cao desde lo que son los valores patrióticos, la heroicidad y demás. Entonces, al hacer toda esta investigación y ver el tratamiento diferenciado que tenemos entre maestras que no son reconocidas como tales, no sabíamos ni que estaban, ni el aporte que habían hecho a la historia y a la construcción de Malvinas, contra una imagen de Cao que fue construida, como bien dije, desde el aparato estatal, ya que es su carta, que fue enviada desde la guerra a sus alumnos, fue considerada como uno de los textos que tenían que ser incluidos en los actos escolares, por ejemplo. Hay espacios públicos que llevan su nombre, escuelas que llevan su nombre,
Entonces empezamos a ver la diferenciación del tratamiento de imágenes que hay. Y en esto se lo adjudicamos como una consideración preliminar a lo que es la asignación de roles en base al género, donde hay una lista, se podría decir, se pueden percibir ciertas condiciones, ciertas características que se asemejan a un género o al otro. Diferenciación en cuanto a, podríamos decir, quién encaja en el concepto de heroicidad y quién no, de por qué en la guerra es sinónimo de heroicidad y por qué una diplomacia no. También, bueno, como es la relevación y el ocultamiento que hay de ambos actores, por ahí la figura del soldado Cao mucho más remarcada que la figura de las maestras, es de su falta de conocimiento, la falta de información e incluso no siendo parte de lo que es la construcción Malvinas o de la historia de lo que es Malvinas. Pero sin embargo, quiero decir que si bien este proyecto surge desde una mirada de la perspectiva de género, también es cierto que nos dio la posibilidad de poder abrir una nueva línea de investigación. ¿Y qué me refiero con esto? Desde el lado de la invisibilización, acá junto a Federico, que lo tengo acá al costado, empezamos a hacer un proyecto de visibilizar a todas las maestras actoras, destacando el rol preponderante en las hijas como agentes de la diplomacia argentina en la década del 70. Y esto nos abrió nuevas puertas, como bien dije, el contacto con Grace Tricotti nos permitió acceder a distintas maestras que bueno, Federico ha tenido un trabajo fundamental en cuanto a las entrevistas y demás cuestiones de recolectar información, así que este es el inicio de algo un poco más grande que les queremos presentar cuando, bueno, tengamos más avanzada la investigación, pero que quiero destacar es muy importante quebrar este paradigma en cuanto a que podamos ampliar y podamos visibilizar todos aquellos actores, actoras en este caso, que son parte de la cuestión Malvinas y que muchas veces por ciertos sesgos o perspectivas son dejadas de lado, imaginadas. Así que, bueno, más o menos a grandes rasgos esa es la investigación, así que muchas gracias. Perfecto, Has. Perdón si hablé muy rápido. No, está perfecto, se escuchó todo bien, no se cortó en ningún momento, así que hay que festejar ya a esta hora de la noche. Así que bueno, Flor, te doy la palabra, ¿te parece si querés alguna cuestión más en cuanto a la construcción metodológica y teórica? ¿Te parece? Así después abrimos el espacio para preguntas, opiniones y eso. ¿La construcción metodológica o mi trabajo? Yo creo que los dos al mismo tiempo. Bueno, les voy a compartir pantalla. No sé si Fede, si me tenés que asignar para compartir pantalla o puedo directamente. Puedo directamente. Compartir pantalla, sí, directamente. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Bien. Esperen que puse una imagen que no tiene que ir porque es premium y no me deja presentar la pantalla. Bueno, a ver, esperen. Ahí está, más fácil. Bueno, mi trabajo, como pueden ver ahí, se denomina Deconstruyendo las masculinidades, desentrañar el violento mandato de la masculinidad. Y tiene que ver con el objetivo de traer un poco las epistemologías más deconstruccionistas propias de los estudios de género, y las teorizaciones de autores como Foucault, Teresa de Loretis, para pensar todo lo que es el campo de estudios de las masculinidades, aplicándolo y situándolo en Malvinas, particularmente los actores que constituyen a los varones cis que encarnan el cuerpo de los excombatientes de Malvinas.
En caso de que por ahí yo hable de algún término que no se sepa cuál es, pueden preguntarlo, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, tiene el objetivo de también demostrar que la perspectiva de género, los estudios de géneros son amplios y que no implican únicamente una visión acotada del estudio de las mujeres, que por supuesto es muy importante, como Haas lo acaba de demostrar, pero que sino también es el estudio de la vida toda y de la subjetivación o las formas de subjetivación toda en base a la diferencia sexual y las diferencias de género. En ese sentido, bueno, un poco ahí hablando de lo que decía Fede, de las cuestiones epistemológicas propias de los sesgos cognitivos que existen dentro de la construcción de Malvinas, el falogocentrismo académico, lo que se le conoce como falogocentrismo, está muy presente, no solo para el estudio de los cuerpos y subjetividades diversas, diferentes al cuerpo de las encarnaciones o corporalidades de varones cis y heterosexuales, sino también dentro del estudio de sus propias subjetividades, debido a esta construcción androcéntrica que ha tenido lugar en Malvinas y que produjo y ha producido y continúa produciendo un sesgo y vacío epistémico que intentamos un poco saldar. Yendo específicamente a mi trabajo y de nuevo insistiendo en que es un trabajo situado, contextualizado, porque es muy importante para tener en cuenta esta cuestión cuando analizamos lo que es la construcción de los dispositivos, en particular este dispositivo de masculinidad hegemónica, dado que desde una posición crítica sostenemos que las identidades o las identificaciones son fragmentadas y que es necesario estudiarlas en el aquí y el ahora, como es el posmodernismo feminista, sin plantear ningún a priori identitario. Por eso, a lo largo de este trabajo vamos a ver cómo se fue construyendo el mandato o el dispositivo de masculinidad hegemónica, el dispositivo de poder de masculinidad hegemónica, y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Bueno, acá pueden ver un poco los ejes, cómo se codificó la masculinidad hegemónica antes, durante y después del conflicto bélico de 1982 en los excombatientes, las prácticas y dispositivos de subjetivación y o sujeción y los desafíos que fueron surgiendo a esta masculinidad. La apoyatura teórica, bueno, tiene que ver con Foucault, con Teresa de Lauretis, también un poco con Bourdieu y su conceptualización de hábitos, pero lo voy a explicar después. Pero lo que me interesa, en primer lugar, es explicarles un poco de lo que hablo cuando me refiero a esta masculinidad hegemónica, entendiéndola como un dispositivo que encuentra su anclaje en el sistema sexo-género, compuesto por determinadas características que surgen a medida que lo vamos contextualizando, pero que se constituye como un dispositivo de subjetivación que a lo largo de su inculcación, por así decirlo, por los diferentes aparatos y tecnologías que se erigen por sobre toda la estructura, en todo lo que nos rodean, inciden para moldear los cuerpos y subjetividades, en este caso específicamente, de los varones cis heterosexuales. Es una categoría ideal, en tanto que plantea con todas las significaciones que carga, plantea como una especie de mandato en tanto al deber ser sobre estos cuerpos y sobre quienes se identifiquen como tales, y al considerarse una categoría ideal o actuar como una categoría ideal del deber ser, en muchos casos es un mandato coercitivo y sufriente, doliente, como se le quiera denominar, debido a la imposibilidad, en muchos casos, de poder cumplir, entre comillas, con aquel mandato, y en otros casos de no desear cumplir con ese mandato que constituye, por así decirlo, los marcos de inteligibilidad, los límites de lo que está, entre comillas, bien, y lo que queda por fuera, lo que queda en los denominados por fuera del marco de inteligibilidad o de menor inteligibilidad en los márgenes de estos límites. No obstante, al ser un dispositivo que, como les dije,
encuentra su anclaje en el sistema sexo-género y al considerarse una categoría ideal que se plantea como hegemónica, actúa como un dispositivo reproductor de las asimetrías y por lo tanto es dinámica por cuestiones pragmáticas. Se denomina este concepto como pragmatismo dialéctico, en tanto que para continuar actuando de manera coercitiva y hegemónica, perdurando y reproduciendo las asimetrías de géneros, lo que hace es ir mutando de manera dinámica a lo largo del tiempo para tomando diferentes formas que le permitan seguir reproduciendo lo que ya les mencioné. Por eso, en los estudios de las masculinidades, siempre no se tiende a hablar al objetivo de la abolición de la categoría de varón o bien a la problematización absoluta de esta categoría, en tanto que esta es una categoría propia del sistema sexo-género patriarcal y que entroniza a los cuerpos y subjetividades de los varones cis en un lugar de dominación. Una de las características fundamentales que rescata Rita Segato es que necesita fervientemente ser reconocida por los pares. Y es en este caso fundamental no solo porque la ontología social de los cuerpos implica que para todos que existe un reconocimiento de los demás de nuestros rasgos identitarios o de quienes somos, sino que particularmente la masculinidad hegemónica necesita de la refrenda de otros varones, particularmente de quienes pertenecen y se identifican con ese dispositivo de masculinidad hegemónica como una tecnología más dentro de la construcción de ese dispositivo. Bueno, habiendo aclarado qué es este dispositivo de masculinidad hegemónica de manera muy general, ahora sí vamos a situarlo en el contexto que les planteé, que es la cuestión Malvinas o los cuerpos de los excombatientes. Y como también les dije que es una categoría dinámica que evoluciona a lo largo del tiempo, es que el estudio tiene lugar a lo largo de todo lo que es antes, durante y después de la guerra. Y para poder comprenderlas, para poder un poco clasificarlas, lo que hice fue identificar o clasificarlas entre tecnologías materiales y tecnologías simbólicas a los diferentes instrumentos que iba identificando. Acá los pueden ver, después voy a explicar con mayor detenimiento, no todas, pero sí a la mayoría. Antes de la guerra me refiero a todo el proceso de socialización previo que tienen los jóvenes que son convocados a la guerra, ¿no? Desde el momento que nacen hasta el momento que son convocados, en este caso particular porque estamos hablando de varones, que básicamente, como absolutamente todos quienes estamos dentro de esta máquina de producción de subjetividades, estamos atravesadas por dispositivos de subjetivación y en este caso no es la excepción. Y van a tener lugar diferentes tecnologías, como por ejemplo la cuestión de la genitalidad, el tamaño del pene, la destreza física, la violencia física, todo esto en el proceso de socialización previa, ¿no? También a nivel simbólico tenemos a lo que es el dispositivo de heterosexualidad obligatoria que atraviesa básicamente todo, como lo describen las teóricas de los estudios de género. Las instituciones simbólicas, tanto el cine, la TV, las historietas, las revistas, cuestiones vinculadas a la racionalidad, la valentía, la virilidad, la no expresión de emociones y después otros tales como el discurso patriótico, la nacionalidad y la religión, que vamos a ver tienen una incidencia muy particular cuando nos contextualizamos o nos adentramos cada vez más al momento de la guerra y cómo ahí se vuelven cada vez más incisivas estas tecnologías a las que hice referencia y que después voy a desarrollar un poco mejor. Pero para que se entienda de lo que hablo cuando menciono las tecnologías materiales y las tecnologías simbólicas, no sé si lo pueden ver bien porque yo tengo un cuadradito acá que me tapa las cosas. Pero cuando hablamos de... Perfecto, Flor. Gracias, Dul.
Cuando hablamos de tecnologías materiales, a lo que intentaba hacer referencia, para esto me ayudó el metodólogo del grupo mucho, a lo que intentaba hacer referencia era a todos aquellos instrumentos, todos aquellos dispositivos que tienen una incidencia directa y explícita sobre el cuerpo, con el objetivo de disciplinar, ejemplificar, adoctrinar a estos cuerpos, y que, por supuesto, en la base están construidas estas tecnologías por significados simbólicos que le dan su entidad y le dan su naturaleza, por decirlo de alguna forma. De manera que las tecnologías simbólicas, como leen ahí, son aquellas instituciones, discursos, prácticas, presupuestos morales, entre otras, que operan en el orden de lo simbólico, que operan de manera que su naturalización permite que este proceso de subjetivación y que esta coerción a la que someten a los cuerpos no sea explicitada, y que por lo tanto sea aprendida de manera casi innata todo aquello que impacta a esos cuerpos y a esas subjetividades, o estas porque nos incluimos a todo eso. En ese sentido, bueno, acá vuelvo a repetir algunas de estas tecnologías materiales y simbólicas de antes de la guerra para hacer principal hincapié de todo el proceso de socialización, para hacer principal hincapié en cómo todo esto se va a exacerbar al momento de ingresar, o al momento de reclutamiento y de los primeros momentos de contacto con las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, una de las tecnologías que en particular a mí me llamaron la atención, que no es excluyente del momento de Malvinas, sino que sucedía en las Fuerzas Armadas todas, al momento de la reclutación, de ser reclutados, que tiene que ver con esto que ven acá abajo, esta tecnología material que ven acá abajo, denominada orificio anal dilatado. ¿Por qué la clasifiqué así? Era una prueba médica que se hacía con el objetivo de detectar enfermedades en los jóvenes, en quienes eran reclutados mediante esa práctica, pero adquiere la naturaleza de tecnología del género, en tanto que existe, por así decirlo, el mito, y esto claramente tendría que en algún momento poder refrendarlo mediante la escucha a los excombatientes, y si en algún momento se podría el acceso a las Fuerzas Armadas, pero de que cuando se catalogaba a alguien luego esta práctica médica con estas siglas, inmediatamente era identificado o era señalado porque en ese momento implicaba prejuicios y era de manera peyorativa, como homosexual. Era inmediatamente patologizado y expulsado de las fuerzas, con toda la carga heterosexista que eso tiene. Y por eso se convierte en una tecnología del género fundamental, porque implica la invasión al cuerpo, y a partir de esa invasión al cuerpo la sucesiva definición de estos márgenes de quienes están adentro y quienes están por fuera de estos límites. También, a medida que nos vamos adentrando un poco más y ya yendo a la parte de las tecnologías simbólicas, esa que yo les contaba, que tienen que ver con lo naturalizado, con aquello de lo que no damos cuenta a nivel consciente, el discurso patriótico fue tal vez fundamental en todos ellos, y pervive a lo largo de toda esta línea del tiempo, antes, durante, después, durante el proceso de socialización de la infancia, porque este discurso patriótico es señalado como fundamental, el haber dejado la vida por la patria, el haber tenido la oportunidad de poner el cuerpo por la patria, sin problematizar esa construcción de patria y sin pensarla siquiera como algo que fue inculcado con todos sus significados a lo largo del tiempo, y por lo tanto sin analizar de manera crítica qué podía existir atrás de eso, qué podía significar que ser reclutado por la patria. Y bueno, precisamente por eso la patria es un discurso que ha tenido tanto éxito, que tiene tanto éxito en todos o en gran parte de los estados-nación.
Por eso la patria, como ven en esa triangulación, yo la consideré fundamental como dispositivo en sí mismo y como significante dentro del dispositivo de masculinidad hegemónica en los cuerpos de los excombatientes, en la construcción de una figura de héroe, una figura heroica que, como bien señaló Haas, se da a partir de la participación y del paso de esos cuerpos por el conflicto bélico, no en otros lugares, no en otros espacios. Quiero aclarar que esto no va en detrimento de todos los significados que han construido los excombatientes, porque esto no es una señalización de si está bien o mal, sino un mero estudio y un mero análisis de estos procesos de subjetivación y cómo van calando y sedimentando estos significados en estas subjetividades particulares. Como pueden ver ahí, uno de los tantos testimonios que recolecté, jamás pensé que iba a ir a la guerra, pero estaban llamando para que nos presentemos y yo estaba decidida a defender la patria. Es decir, es como por el solo hecho de defender o de servir a esa idea de patria, se desdibujaba cualquier otro objetivo, sueño, deseo que existiera en paralelo o más bien en subordinación. Como les dije antes, como les adelanté antes, la cuestión de la religión, la nacionalidad, también la etnia, tuvieron una incidencia muy particular, principalmente, si bien esto se construyó siempre, principalmente durante la Guerra de Malvinas, en donde se va en las mismas prácticas y en el mismo entrenamiento de los excombatientes va a tener una presencia muy explícita. En uno de los testimonios de un excombatiente mencionaban cómo durante las prácticas de tiro, cuando le daban al blanco, los militares les obligaban a decir viva la patria, maté a un judío, viva la patria, maté a un chileno. Por más de que no quisieran hacerlo, era la bajada de línea de esa cúpula castrense, porque esta era la idiosincrasia propia de ese espacio, demostrándonos las particularidades que adquiere en el territorio de las Fuerzas Armadas y demostrando cómo acá hay una construcción de una masculinidad hegemónica muy anquilosada, muy tradicional, vinculada a lo que siempre se suele decir, esto de este pacto heteropatriarcal, blanco, burgués, cristiano en Argentina y muy nacionalista en base a las construcciones de los límites históricos de la Argentina. También es una construcción étnico-racial que se ve mucho en lo que es la construcción de la historiografía propia y particular que hacen los excombatientes de los pueblos originarios a posteriori. Si bien no tengo yo actualmente declaraciones de cómo ellos vivieron ese momento, aquellos excombatientes que venían, o combatientes, mejor dicho, que venían de los territorios o los pueblos originarios, sí, a posteriori hay casos que señalan cómo tuvieron que crear básicamente centros de excombatientes aparte, dado que no se sentían identificados por aquellos creados por los excombatientes, por así decirlo, aquellos blancos que solemos señalar. Bueno, acá tienen, como ya les mencioné, el OAD como mecanismo de sujeción y como mecanismo de control y disciplinamiento. Y lo que me interesa señalar es que ya yéndonos más durante la guerra, en donde bueno, la violencia física se acrecenta cada vez más, seguramente muchos saben de las diferentes denuncias que han surgido en el último tiempo, de las torturas que se recibieron. A su vez, ante esta situación que se gesta, ante esta violencia cada vez más fuerte, también se produce un juego dialéctico en torno a la construcción de esta masculinidad, demostrando la dinámica de este concepto. Y interpelando, por así decirlo, a esa masculinidad castrense más tradicional que les comenté. Bueno, voy a adelantar un poquito y después vuelvo acá. Durante la guerra,
como ven en esa cita, dice, tuvimos 3 enemigos, el clima, los ingleses y tristemente los propios jefes. Señalando es la cita de un excombatiente, señalándonos la separación que existía entre esa cúpula de jefes y quienes ponían el cuerpo, por así decirlo. No es excluyente, claramente esto no quiere decir que todos quienes estaban en el rango, los altos rangos militares estuvieran cómodos, pero bueno, hay una diferenciación entre los denominados, entre los jóvenes y sus jefes, y es expresamente en los jóvenes, quienes luego van a ser los excombatientes, ¿no? Que empieza a tejerse una red de solidaridad, que comienza a trazarse lazos de compañerismo, de acompañamiento y de contención, ¿no? Ya mismo durante la guerra, incluso un poco durante el reclutamiento, claramente, en tanto las identificaciones que se van produciendo entre ellos, y dando lugar a una especie de incipiente nuevo dispositivo de masculinidad hegemónica. Segundo. Ahí está. No obstante, a pesar de que durante la guerra va a darse de manera incipiente este tejido, este nuevo entretejido, que a futuro se convertiría en la redefinición de la masculinidad hegemónica y que va a disputar a esta masculinidad más castrense y tradicional. Durante la Guerra de Malvinas, durante el conflicto en sí, tienen lugar, ciertos hechos que, como pueden ver ahí, violaciones y castraciones que fueron conocidos, se dieron a conocer a posteriori, y que son tecnologías que yo las caractericé dentro de las tecnologías físicas que están entre el durante y el después. Porque si bien tienen lugar a nivel temporal durante la guerra, su salida a la luz, por así decirlo, tiene lugar después, con un reconocimiento casi nulo, ausencia de investigación, y esta invisibilización de la que tanto insistimos tiene que ver precisamente con una construcción androcéntrica y heterosexista, ¿no? de lo que es la pertenencia, o lo que es más bien la impronta del discurso hegemónico de Malvinas. En tanto que las violaciones y las castraciones implican un desafío y una interpelación, una afrenta, perdón, a lo que es este mandato de la heterosexualidad obligatoria. Las castraciones fueron denunciadas por, entre otros, Gabriel García Márquez en 1982, cuando finaliza la guerra. Elevó el número de 92 combatientes soldados argentinos que fueron castrados por el frío, por el congelamiento. Sin embargo, de esto sigue sin hablarse. Hay muy pocas menciones en diferentes libros, y estas menciones son anónimas, y ahí es donde vemos, ¿no?, la incidencia de la masculinidad hegemónica en esta construcción falocéntrica de las que les hablé al principio, en tanto que ni siquiera no existe la posibilidad de hacerlo público y de tener un tratamiento, un acompañamiento en paralelo, debido, al menos es mi hipótesis, que entre otras cosas hay una muy fuerte incidencia de esta construcción. Lo mismo sucedió con las violaciones, que es un término que podemos utilizar hoy gracias a todo este revisionismo, esta incorporación, entre otras cosas, de la perspectiva de género, dado que en esa época se hablaba de que habían existido encuentros sexuales entre soldados y superiores, que cuando los lee y se da cuenta, además de ver la homofobia con la que están redactados, pero cuando uno los lee se da cuenta que fueron violaciones, en tanto que se denunciaba, o se decía más bien, que los superiores ofrecían comida a los soldados a cambio, entre comillas, ¿no?, de sexo. Es decir, no puede pensarse de otra forma que no sean como violaciones. Sin embargo, no son catalogadas de esta forma en ese momento y siguen silenciadas hasta
el día de hoy. Bueno, a lo largo, bueno, con todas estas tecnologías que fuimos identificando, con esta importancia del discurso patriótico que les mencioné, con esta cuestión, esta importancia de la heterosexualidad obligatoria, todas las tecnologías materiales y las tecnologías simbólicas, se va construyendo el dispositivo de masculinidad hegemónica que se intersecta de manera co-constitutiva en la construcción de la categoría de veterano o excombatiente de Malvinas. Es decir, en esa triangulación que les mostré al principio, se co-constituyen estos significados, de manera que la identificación con esta masculinidad se vuelve constitutivo de su identidad y de la construcción tanto colectiva como individual que se tiene del ideal de veterano, en tanto que cada vez que hablamos de veterano, ahora por suerte con el lenguaje no heteronormado y no binario, que podemos hablar de veteranes, tal vez el imaginario colectivo se amplíe, pero cuando solíamos hablar de veterano, casi siempre el imaginario lo atribuía a los cuerpos varones y cis. Bueno, no voy a extenderme tanto más porque es un trabajo largo, pero bueno, a posteriori también se identifican otras construcciones, tales como el discurso de chicos de la guerra también funcionó como una tecnología simbólica de resistencia por parte de la masculinidad castrense, ¿no? Que a poco iba perdiendo terreno, por así decirlo, entre esa masculinidad que les identifiqué hace un rato de más vinculadas a la solidaridad, a las redes de compañerismo entre los soldados. Y como dice ahí, durante la guerra se los enalteció como héroes de la patria, valientes y aguerridos, en consonancia con los atributos de la masculinidad hegemónica, pero tras el retorno se los victimizó y se los expulsó de ese pacto patriarcal para que no quede asociada la idea de esa masculinidad a la derrota en la guerra. Lo que me interesa destacar es cómo se va produciendo esos cambios dinámicos a partir de la teoría de las resistencias y los pliegues al poder de Foucault, que van planteando por medio de lo que es la performatividad de género, tanto individual como colectiva, nuevas características en esta red de solidaridad y compañerismo que como dice él, pueden ser nuevas fugas posibles, necesarias, improbables, espontáneas, salvajes, solitarias, concretadas, rastreras, violentas, irreconocibles, rápidas para la transacción, interesadas o sacrificiales. Y en algún lugar todos estos significados que utiliza Foucault podemos situarlos en la situación de los excombatientes de Malvinas que de manera inconsciente y por el mero hecho de su supervivencia tanto durante y después de la guerra fueron tejiendo este nuevo pacto que también lo voy a denominar pacto patriarcal. Pero no deja de ser un nuevo tipo de masculinidad mucho más solidaria, mucho más abierta. Por supuesto, esto no podemos dejar de señalarlo, pero que como todo dispositivo de masculinidad, como todo dispositivo de subjetivación, establece un marco de inteligibilidad o límites de inteligibilidad que siempre dejan a alguien o a ciertas subjetividades por fuera. En ese sentido, dentro de este universo en el cual nos estamos situando, este marco que da por fuera tuvo mucho que ver con la idea de, yo lo asocié por un lado en términos simbólicos con la idea de traición. Tanto se ha apujado por ese discurso vinculado a el no desertar, al heroísmo, al quedarse, que nunca se ha hecho hincapié en qué ha sucedido con aquellos que decidieron desertar, aquellos que no deseaban estar en esa guerra, no deseaban, no, sino que por miedo hayan abandonado a alguien, lo que se denominaría egoísmo o deslealtad. También, lo cual creo que estaría muy bueno si en algún momento podemos tener el acceso a discursos o así parte de los excombatientes que cuentan también esto, que haya una apertura para deconstruir una idea de masculinidad
heroica y esta idea de no desertar, una idea que fue construida en la ficción, en Los Pichicigos, si no me equivoco, habla un poco de los soldados que se retiran del lugar de la guerra. También por otro lado vamos a tener ya más anclado en los cuerpos a lo que es la homoafectividad barra homosexualidad, para no identificarlos, pero sí para ponerlos en un plano de afectividad, a los cuerpos trans, a los pueblos originarios que ya les mencioné, también a las mujeres, que hoy en día, si bien los marcos de inteligibilidad se van ampliando cada vez más, todavía siguen formando parte de los márgenes. Y la razón, por así decirlo, de esto tiene que ver con esta construcción estática y esencialista de las identidades y de una manera casi co-constitutiva que implica una dificultad de desafiarlas. Por eso creo que el eje tiene que estar en, como ven ahí, como leen ahí, en poder pensar en estos significados con los cuales nos identificamos como designantes provisorios de singularidades innombrables, es decir, empezar a sentirnos cómodos con el dinamismo, con los cambios, con las interpelaciones, para comprender que el dispositivo de masculinidad, como también cualquier otro dispositivo de subjetivación, son esos, son dispositivos de sujeción que producen nuestras subjetividades y que por lo tanto no están dadas, no son a priori, no son innatas y pueden ser interpeladas y ser deconstruidas. Eso es todo. Bueno, Flor, eso es todo. Realmente maravilloso. Esto es investigación académica y científica. El trabajo que Jazmín Macari y Florencia Di Giorgio nos han presentado hoy es justamente lo que se busca en el marco del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas y en la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, la REFEM 2065, explotar áreas poco abordadas, generar elementos y procesos científicos totalmente disruptivos sobre objetos de investigación que históricamente han estado concentrados en visiones puntuales que han sido abordados de forma tradicional. Y Malvinas es parte de ello. Así que realmente felicitaciones a las dos. Primero, porque marcan una tendencia, que es justamente el involucramiento de jóvenes investigadores directamente en el tema de Malvinas, con aportes totalmente novedosos y disruptivos en investigación, y que por supuesto es lo que yo celebro, que siempre lo digo con mucho orgullo, de que el Laboratorio de Políticas Públicas hacia Malvinas está compuesto en un 80% por investigadoras. Eso es más que destacable, así de simple. Así que bueno, a ambas, felicitaciones, ¿sí? Bueno, me gustaría abrir ahora el espacio para preguntas, para opiniones, para aportes que quieran realizar los que nos están acompañando. Me gustaría decirles también que este trabajo de investigación ya está publicado en la página web de lo que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el espacio de la Secretaría de Extensión Universitaria, así que por favor, a disposición de todos ustedes. Igualmente, después podemos enviar el link a todos los que han participado hoy, y por supuesto, abro el espacio para preguntas o opiniones, e inclusive para contraposiciones e insultos, somos más que bienvenidos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, ahí ya nos están poniendo en el chat los saludos. Hay una pregunta de Dulce Chávez, me gustaría formularla. Sí, va dirigida a Flor. Si crees que este nuevo contexto de fuerza feminista habilita el replanteo de estas nuevas masculinidades. Sí, Flor, lo diré brevemente porque hay espacios para nuevas preguntas. Sí. Conciso. Bueno, gracias a todas por los lindos comentarios y gracias, Dios, por la pregunta. Sí, creo que esta nueva o esta construcción feminista que sabemos que es histórica y que en el último tiempo tiene se vuelve cada vez más masiva, plural y diversa, es fundamental para la creación o el apostar por nuevas subjetividades feministas, como suelen hablar muchas autoras.
y entre ellas plantear subjetividades feministas para los cuerpos y las subjetividades masculinas. Si bien el estudio de las masculinidades y el replanteo de la interpelación a la construcción de las masculinidades es bastante más joven, ¿no? que el feminismo en sí, es cada vez más potente, los grupos son cada vez más amplios, por suerte vemos a los varones, por así decirlo, cuestionarse los cuerpos y las subjetividades que habitan. No sé si eso se traduce tanto a nivel de los significantes universales que todavía creo que siguen siendo masculinos, también las lógicas estructurales de ciertas instituciones y claramente por la historia y la idiosincrasia de distintos lugares es más difícil que penetre en algunos que en otros. Por ahí en este universo en particular tiende a ser un poquito más difícil, pero ¿qué sería el feminismo si no es de la mano de la esperanza? Así que creo que fundamentalmente es esa puja por las diversidades, por la pluralidad, lo que por un feminismo que ya sabemos se construye pluralmente, vamos a poder lograr este objetivo de construccionista. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Desde ya, bueno, ahí le agradecemos al codirector del laboratorio, a Leandro, quien nos deja el link de la publicación, siempre atento, ahí, estratégica, el aporte, así que bueno, lo tienen a disposición el link para poder descargar, así que bueno, desde ya, si hay alguna otra pregunta, alguna opinión, estamos disponibles para poder. Entiendo también que ya quizás la avanzada hora de la noche y que están todos agotados después de esta jornada, pero bueno, la verdad, quiero felicitarlas nuevamente a las dos expositoras, tanto a Flor Di Giorgio y a Jazmín Macari, y quiero decir unas breves palabras, si no hay alguna pregunta más, yo hago tiempo, como se dice, para dar el paso al siguiente. Y acá entró uno, así que con respecto a las maestras, Jazmín, ahí va para vos, si hay documentos estatales que marquen cuántas fueron el número de maestras que fueron o en qué periodo de tiempo fueron a las islas a cumplir con su rol. Y acá es donde Jazmín Macari, uno dice, atenta. Perdón, estaba leyendo. No, atenta. No entendí. No, dale respuesta, tranquila. No, particularmente cuando iniciamos esta investigación, lo único que tuvimos fueron testimonios personales, como bien anunciaba, primero de María Teresa Cañas. Había muchos videitos documentales así perdidos de YouTube, pero material estatal específico no. Por ahí después cuando empezamos a conocer un poco cómo fueron convocadas y demás, o cómo las maestras nos fueron contando su experiencia al momento de hacer los contratos, podría llegar a aparecer cierto documento, pero particularmente en mis manos no están. Escrito en la historia de lo que es Malvinas tampoco, sí en el recuerdo y obviamente en la labor de las maestras que estuvieron ahí y bueno, el testimonio de su experiencia en las islas. Pero bueno, particularmente entiendo que documentos estatales, al menos que estén al alcance o que sean de versión pública, no están. No sé, Fede, vos por ahí con este avance de investigación que estamos haciendo, pero al momento de hacer la investigación, la realidad es que no tuvimos acceso a casi nada. No, para darle a Luciano Crosoli que te hace la pregunta, sí decirle, bueno, de que estamos ambos embarcados en un proceso de investigación sobre la temática puntual, estamos, como se dice, buscando agujas en el pajar, literalmente, y que es a partir de ese proceso de investigación que nosotros lo que vamos a buscar es, primero, visibilizar y reconocer. Yo creo que ahí están las dos cuestiones, y es a partir de eso el proyecto de investigación que queremos desplegar y, por supuesto, presentar oficialmente con una publicación, esperemos que sea un libro, así sea, a hablar, dar cuenta
de la labor estratégica y puntual que estas maestras y el maestro, porque en este caso es inversa la situación, justamente visibilizar su acción diplomática y no meramente vocacional como docentes de español. Así que bueno, ahí estamos sobre eso. Pero sí, es muy poca la información que hay y lamentablemente muchos de los testigos de aquella época ya han fallecido, entonces bueno, acceder a lo mismo es bastante complejo. Bueno, y si hay alguna otra pregunta, estamos abiertos. Retomo lo que quería decir y que lo hago rápidamente y sintético. Quiero hacer un reconocimiento público para Florencia y Giorgio, y por supuesto para Jamil Macari, para las dos investigadoras del laboratorio, que la verdad, vuelvo a recalcar el compromiso, el profesionalismo y los aportes que han realizado las dos desde sus visiones, desde sus construcciones y por supuesto a partir de las especializaciones que cada una han realizado, proveniendo ambas de la ciencia política, pero cada una con un camino diferente. Hoy son elementos estratégicos del laboratorio y por supuesto de la red federal en función de construir nuevas visiones en torno a Malvinas y por supuesto generar ese proceso de salir de la lectura tradicional de Malvinas, hacer a un lado esas visiones que heteronormadas, tomo ese concepto, Flor, históricamente han hecho de Malvinas, de la cuestión Malvinas, un abordaje monopolizado por ciertos sectores académicos de cierta edad y pertenecientes a ciertos circuitos académicos o intelectuales. Así que bienvenidos estos aportes y en función de eso, bueno, les quiero agradecer a las dos, por supuesto invitarlas nuevamente a profundizar las investigaciones, a presentarlas, a darlas a conocer y a seguir creciendo. Así que bueno, ¿Puedo decir agradeciéndole a una todos. cosa? Sí, sí. Bueno, primero gracias por esas hermosas palabras y aprovecho, ya que estoy, de traer el chivo, como se dice, de que mañana desde parte del SEGRI tenemos una mesa a la 1 de la tarde que pueden encontrarla en lo que es el programa del Congreso del IRI y después también a las 7 de la tarde tenemos otra mesa coordinada con el SEGRI, con el codirector también del laboratorio, a la que están todos invitados y nos encantaría que participaran. Por supuesto que sí, Flor, gracias por el dato, excelente el aporte. Aprendimos. Mañana 13 horas y 19 horas. Ahí hay que destacar puntualmente que ese trabajo de investigación está encarado por Flor, otra integrante del SEGRI, y por nuestro codirector Leandro Sánchez, así que vamos a estar todos más que expectantes de esa presentación. Y Has, mira, nos ingresa una última pregunta para vos, de Ignacio La Peluta. Querían preguntarte en qué año aproximadamente empezaron las tareas estas maestras. Y de acuerdo a bueno, como había comentado, a la celebración del Acuerdo de Comunicación de 1971, que es lo que enmarca el envío de las maestras, podemos decir que ese es el año de inflexión donde empiezan a haber una seguidilla de maestras viajando a las islas por periodos de 1 año, 2 años, impartiendo el idioma español allá. Entre el 71 y el 82, inclusive, ha habido maestras argentinas que enseñaron el idioma castellano en las islas. Perfecto. Bueno, ahí agradece Ignacio. Así que bueno, no sé si hay otra pregunta, alguna opinión. Damos unos segundos, como diría un conocido, hay un delay dando vuelta, así que esperamos unos segundos. En todo caso, bueno, nuevamente gracias, Flor, gracias, Has, gracias a todos los que nos han acompañado, por supuesto por el aguante y la predisposición de volver a conectarse con la problemita que tuvimos al inicio, y por supuesto invitarlos a todas las actividades que va a haber mañana, tanto de Malvinas como del SEGRI, en torno a estos aportes académicos en torno a la perspectiva de género, y por supuesto invitarlos a que el año que viene sigamos construyendo Malvinas, ¿sí? Esperemos que de forma presencial, eso es lo importante también, ¿eh? Así que bueno, desde ya, gracias a todos, buenas noches y nos vemos pronto, ¿sí? Bueno, hasta luego. Chao, Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.
Es un discurso, digamos, que difiere bastante del contexto en el cual se da el último, el del presidente Fernández, sobre todo por una cuestión básica que es el contexto en el cual estamos viviendo ahora, que es la pandemia del coronavirus. Eh, y en el caso del discurso del presidente Fernández, lo que tenemos es un discurso acotado a una cierta cantidad de temas. En forma principal también se destacó nuevamente la necesidad de reforzar una cooperación internacional en este contexto por la pandemia, de buscar, digamos, fortalecer, renovar, en todo caso, el rol de la ONU, de desarrollar nuevos indicadores de desarrollo que puedan medir la desigualdad económica que otros indicadores no han podido percibir o han dejado de lado, en todo caso. Y, al igual que en el caso del presidente Macri, se ha vuelto a destacar el compromiso argentino en el terrorismo, el reclamo por soberanía de las Islas Malvinas y las políticas de género implementadas durante el último tramo. A partir de acá, digamos, me gustaría también explayar un poco sobre estos temas, en este caso. Por un lado, la cuestión del Mercosur, de vuelta, parecía muy, digamos, destacada en el discurso del presidente Macri. En el caso actual, el presidente Fernández no parecía, digamos, hacer una mención explícita, digamos, al Mercosur o al acuerdo alcanzado. Lo cierto es que este acuerdo, que ha suscitado, digamos, diversas preocupaciones por la posible regionalización de la economía de los países latinoamericanos, firmantes, últimamente se encuentra en una fase de suspenso, por así decirlo. El Parlamento Europeo ha decidido, digamos, exigir modificaciones en base principalmente a lo que serían las políticas medioambientales del gobierno brasileño bajo el presidente Jair Bolsonaro, principalmente producto también de los incendios presentados en el Amazonas, gran cantidad de incendios forestales de gran magnitud, la escasa respuesta o la negación de los mismos como actos digamos, criminales de todo tipo. Y por el otro, lo cual ha destacado también el presidente Fernández en el discurso ante la Asamblea, es los acuerdos, digamos, el acuerdo alcanzado en torno a la negociación de la deuda. Recordemos que la deuda externa, el año pasado se estimaba que llegaba aproximadamente al 90% del PBI nacional, era aproximadamente unos 325.000 o 330.000 millones de dólares. El acuerdo alcanzado recientemente ha permitido un reperfilamiento de la deuda contraída con privados, en todo caso, y actual lo que queda en el momento es, para el año que viene, es los primeros vencimientos de la deuda contraída con el FMI. Durante la presidencia de Macri, en el último año de la misma, se desembolsó, digamos, parte de un paquete de ayuda económica, en el cual aproximadamente unos 44.000 millones fueron desembolsados y ahora, mediados del año que viene, empiezan los vencimientos del mismo. Y por otro lado, déjenme ver un poquito más, eso de acá. La cuestión nuevamente también, como ya ha mencionado nuestro compañero Pablo al principio, la cuestión de Venezuela, también en el caso del presidente Macri, en el último discurso ante la Asamblea, condenó nuevamente la situación en Venezuela, exigió una búsqueda de una salida democrática, de la protección de los derechos humanos en la región y demás, mientras que, más allá de la breve controversia que se ha generado producto de las declaraciones del embajador argentino ante la OEA, el presidente Fernández ha decidido, en todo caso, no hacer mención a la misma durante su último discurso ante la ONU. En fin, por el momento, digamos, esos serían
algunos de los temas principales tratados en el anuario y próximamente la nueva. Eso sería todo. Gracias, Matías. Bueno, ahora vamos a pasar a Abril Bidondo, que escuchamos a Abril, que obviamente también es miembro del CERPI. A ver, te escuchamos, Abril. Bien, gracias, Ale. ¿Se escucha bien, verdad? Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. En mi caso voy a realizar una breve caracterización sobre la política exterior argentina en relación a la región de Europa Occidental. La temporalidad que voy a tomar es desde el año 2019 en adelante. La agenda, digamos que de relación entre ambos actores es bastante amplia y variada, con aspectos tanto económicos como sociales y culturales. Para caracterizar este periodo, inicialmente me voy a centrar en dos aspectos que me parecen importantes en relación a lo económico. Luego voy a mencionar un breve aspecto de la agenda más social y por último resaltar algunos aspectos propios del periodo de pandemia entre marzo y septiembre de este año. Para empezar con la caracterización, me parece importante resaltar dos aspectos que tienen que ver con la economía. En primer lugar, los acuerdos de comercio firmados durante el 2019 y en segundo lugar, la cuestión de la deuda externa argentina, que ya es propio del gobierno de Fernández. En primer lugar, los acuerdos de comercio firmados durante el 2019, vamos a tener dos que son relevantes. En primer lugar, el acuerdo de asociación estratégica firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. Y en segundo lugar, el acuerdo firmado por el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, que es complementario al primero, por eso solamente me voy a referir al primero mencionado. El acuerdo Mercosur-Unión Europea se firma finalmente en junio del 2019 en Bruselas, después de casi 20 años de negociaciones, las cuales toman un renovado impulso desde el año 2016. En relación a esto es importante destacar que la política exterior de Mauricio Macri durante el año 2016 busca un redireccionamiento hacia la región justamente de Europa, sostenido desde la Cancillería como la importancia de restablecer un vínculo histórico con la región. Por otro lado, también resaltar que en este viraje de la política exterior argentina, también el presidente Mauricio Macri apuesta al Mercosur como instrumento de inserción regional importante para la Argentina. Entonces, estos dos puntos hacen que, digamos, el acuerdo sea una cuestión más que como un hito histórico, como un acuerdo sin precedentes para la historia argentina, que establece un vínculo político, cultural y económico estratégico y permanente para la Argentina que le va a posibilitar el ingreso de inversiones, la competitividad económica y la calidad institucional. Esta interpretación, digamos, que realiza el gobierno de Mauricio Macri es expresada por dos informes que realiza la Cancillería una vez finalizadas las negociaciones. Con el cambio de gobierno en diciembre del 2019, se esperaba que tal vez entre un poco en tensión las políticas de Alberto Fernández en relación al acuerdo. En realidad no tenemos una postura, un mensaje, una opinión clara respecto a la opinión del presidente electo en relación al acuerdo, pero sí deja en claro algunos puntos a través de diferentes discursos, donde en primer lugar indica que está de acuerdo en llevar a cabo un acuerdo de asociación con Europa y, en segundo lugar, resaltar también la utilización del Mercosur como instrumento de inserción regional, pero, digamos, va a hacer hincapié en dos aspectos que, en definitiva, va a fomentar y a fortalecer el acuerdo siempre y cuando se defiendan los intereses nacionales, siempre y cuando sea beneficioso para la economía argentina y se priorice la defensa de la industria nacional, que son como las zonas más grises de la firma del acuerdo. También advirtió dos aspectos. En primer lugar, que es necesaria el debate en ambas cámaras para finalizar, digamos, el acuerdo, porque recordemos que el acuerdo está todavía en proceso de ratificación al interior de ambos bloques.
Y en segundo lugar, indicó también la necesidad de realizar estudios de impacto precisos que hasta la actualidad no se han desarrollado. Bueno, el segundo aspecto que quería destacar en relación a la agenda económica es la cuestión de la deuda externa, que es un gran condicionante para el gobierno de Fernández desde que asumió. El objetivo de la administración es desarrollar una intensa actividad diplomática internacional que se hizo visible y concreta con la gira que realizó el presidente y su comitiva a fines de enero y principios de febrero del 2020, donde se reunió con sus pares en Italia, Alemania, España y Francia, y también la visita al Papa Francisco, con el objetivo de obtener respaldo político para la renegociación de la deuda, tanto con los bonistas como con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo de estas reuniones fue que, digamos, el gobierno, junto al ministro de Economía, presente cuál es el plan de acción de Argentina para poder salir de la situación en la que se encuentra. Podemos decir que esta gira resulta, digamos, exitosa en sus objetivos iniciales porque efectivamente recibe el apoyo público de los mandatarios, tanto sea a través de discursos como de comunicados, han, digamos, referido a la aceptación del plan argentino y también porque finalmente Argentina firma la renegociación con los bonistas, aunque continúa con la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho ha comenzado recientemente. Para, digamos, interpretar los dos ítems en conjunto, también podemos decir que es probable que, digamos, Fernández no haya puesto como al principio de su agenda o en sus movimientos iniciales de agenda la cuestión del acuerdo, porque en definitiva necesita y espera el respaldo de los líderes europeos para la renegociación de la deuda. Entonces eso tal vez no le dejaba un margen muy amplio para acotar sobre el acuerdo. Bueno, en respecto a la caracterización de la agenda social, desde el año 2016 se desarrolla la tercera etapa del programa Eurosocial Más, que es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, que contribuye a la reducción de las desigualdades, a la mejora de los niveles de cohesión social y al fortalecimiento institucional, que se desarrolla en 19 países de América Latina. En Argentina el programa específicamente trabaja el fortalecimiento institucional, las políticas públicas, la cohesión social y por sobre todo en esta tercera etapa del programa la cuestión de las perspectivas de género y diversidad. Esta tercera etapa tiene como recorte temporal desde el 2016 al 2021, pero es un programa que ya data desde el 2005. Bueno, y por último mencionar cuestiones más precisas de la agenda durante la pandemia, entre marzo y septiembre. Tanto el presidente como la Cancillería estuvieron en estrecha comunicación, ya sea por videollamadas o videoconferencias con sus pares europeos. Trataron diversos temas, inicialmente obviamente el estudio y los avances sobre sus interpretaciones, posteriormente los avances sobre una posible vacuna, luego trazar líneas para trabajos en conjunto para combatir la pandemia y por último, y no menos importante, la coordinación de los vuelos de los repatriados. Según los datos de la Cancillería, entre marzo y agosto Argentina posibilitó el regreso de 8.500 repatriados que estaban varados en Europa, y coordinaron vuelos ya sea desde aerolíneas argentinas como desde empresas europeas, desde las ciudades más importantes de Europa como Barcelona, Ámsterdam, París, Roma y Berlín. Bueno, esa era mi exposición, no sé si tardé muy poquito. No, perfecto. Tuviste un minuto, dejaste de más. Buenísimo. Más pedirte que... Perfecto, bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, Abril. Bueno, y ahora va a hablar Florencia Skater, que por una cuestión de tiempo, ella va a hablar de dos temas, va a hablar de uno solo, va a hablar de Malvinas, así después dejamos lugar a las preguntas que pueda haber en el público, digamos. Bueno, Florencia, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, yo les voy a comentar entonces la política exterior hacia la cuestión Malvinas.
la cual sufrió un gran cambio desde lo que sería la administración de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, hacia lo que sería la administración de Fernández. ¿Por qué podemos hablar de un gran cambio? Bueno, la administración del expresidente Macri no le dio una prioridad en la agenda de cuestiones dentro de la política exterior argentina. ¿Por qué podemos decir que no hubo una relevancia en cuanto a la cuestión Malvinas? En primer lugar, Macri en su discurso de Asunción no reflejó la cuestión Malvinas en profundidad. Por el otro lado, se le dio a lo que venía trabajando como una secretaría, el rango de una subsecretaría de Malvinas, ¿sí? Se bajó la jerarquía de secretaría a subsecretaría. Por el otro lado, tenemos también como ejemplo el comunicado Foradori-Duncan. Esto lo que representa es que en realidad durante la administración de Cambiemos lo que se privilegió fue la relación bilateral Argentina-Gran Bretaña por sobre lo que sería la cuestión de la soberanía. Esto se ve reflejado justamente en el comunicado conjunto, que si bien no fue un tratado, sí trató cuestiones sensibles, como por ejemplo el tema de hidrocarburos, pesca, vuelos, y justamente fue muy criticado por la oposición. Por el otro lado, lo que se privilegió fue Gran Bretaña, pero siempre buscando que la cuestión Malvinas no obstaculizara esta fluidez en el relacionamiento anglo-argentino. Esto lo vemos también, por ejemplo, en cómo Malcorra abordaba la cuestión, la ex canciller, dado que aplicaba lo que es el principio paretiano, este 80-20, o sea, el 80% de las cuestiones que podemos tratar con el Reino Unido de forma fluida se pueden llevar adelante. El otro 20%, que dentro de este 20% estaría la cuestión Malvinas, no se tratarían, estarían bajo una especie de paraguas de soberanía. Lo que se buscó durante la gestión de Cambiemos fue en realidad mostrar a la Argentina como un actor racional, como un actor previsor que puede cumplir con la normativa internacional, pero no se vio reflejado en la contraparte. El Reino Unido en realidad no generó un acercamiento, sino que lo que llevó adelante fueron acciones unilaterales, ante lo cual Argentina protestó, acciones militares, por ejemplo, y en este sentido contravino lo que serían las resoluciones de Naciones Unidas, la resolución 41/11, por ejemplo, que parece que el Atlántico debe ser una zona de paz. Y también resoluciones que plantean que no se deben llevar adelante acciones unilaterales en esa región. Por el otro lado, desde el plano multilateral, hubo un precedente muy importante que fue el del archipiélago de Chagos, en donde Naciones Unidas planteó que la administración del Reino Unido era ilegal, lo cual sentó un precedente muy importante para la Argentina, porque hubo términos que, digamos, se replican en el caso de Malvinas, si bien los casos no son totalmente similares, como por ejemplo el tema del colonialismo, de la integridad territorial, pero este precedente no será aprovechado por la administración de Cambiemos. Simplemente la administración de Cambiemos lo que generaba era, agradecer el apoyo que se brindaba tanto regional como internacional, pero no remarcó este precedente que es muy importante. Ahora, con respecto a la administración de Fernández, este rol marginal que tuvo Malvinas es, digamos, revertido. ¿Por qué? Ahora se le va a dar una prioridad mucho mayor en la política exterior argentina. Esto lo podemos ver reflejado ya en el discurso de Asunción del presidente Fernández, donde plantea la necesidad de poner fin al colonialismo en el siglo XXI, lo cual es muy importante porque además lo que está estableciendo Fernández es un linkage con un principio rector del derecho internacional, por lo cual lo que está haciendo es darle peso a la cuestión Malvinas a nivel internacional. Hay dos cuestiones que me gustaría destacar, que son, por un lado, Fernández lo que busca es instaurar a Malvinas como una política de Estado.
y por el otro lado, vincularla como una cuestión regional. Vamos con el primer elemento. ¿Por qué una política de Estado? Primero, rejerarquizó la cuestión Malvinas. Se pasó de una subsecretaría, que como les había explicado, fue lo que estableció el gobierno de Macri, a una secretaría de Malvinas, a cargo de Filmus, Daniel Filmus. Por el otro lado, el presidente envió 3 leyes al Congreso, vinculadas a la cuestión Malvinas. La primera tiene que ver con la creación de un consejo interdisciplinario conformado ya sea por funcionarios, por académicos, por excombatientes. Este consejo trataría la cuestión Malvinas y lo que se busca es anclarla, es decir, que se conforme como una política de Estado que sea de mediano y largo plazo, más allá de los cambios de gobierno. La segunda ley que fue enviada al Congreso fue la de la demarcación del límite exterior de la plataforma continental, más allá de las 200 millas. Y por último, la tercera ley que establece un régimen de sanciones mucho mayor para la pesca ilegal. En este sentido, estas 3 leyes fueron aprobadas, las 2 primeras por unanimidad, y la de la pesca fue aprobada recientemente. Esto da cuenta también del apoyo que tiene la cuestión Malvinas. Por el otro lado, en cuanto a Malvinas, cuestión regional, ¿por qué hablo de una cuestión regional? Porque lo que busca el gobierno de Fernández es establecer un linkage y que la cuestión Malvinas sea ya solamente una causa nacional, sino que pueda ser vinculada a una causa regional y de un mayor peso en el escenario internacional. Esto quiere decir que, digamos, la cuestión Malvinas impacta no solamente sobre Argentina, sino también geopolíticamente sobre toda la región y por lo tanto es un tema que le concierne a los países de la región de igual manera. En este sentido, lo que hacen tanto el presidente Fernández como Filmus es remarcar el apoyo regional que está teniendo la Argentina respecto a la causa Malvinas. En este sentido, tanto convertir a Malvinas como una política de Estado, vincularla a una causa regional, lo que busca es que, digamos, se vuelva a dinamizar tanto en el discurso interno como la cuestión en el plano internacional. Otro hecho a destacar también es que a diferencia de la ex administración de Cambiemos, la cuestión de Chagos sí fue remarcada, por ejemplo, en la cumbre africana, donde Filmus hizo referencia a este precedente, por lo tanto es utilizado en beneficio de la Argentina, es remarcado, es vinculado también, lo cual es muy relevante para nuestro país. Me gustaría remarcar también que si bien es muy incipiente el gobierno de Fernández, porque comenzó este año y con la situación de pandemia, sí se le ha ofrecido a los habitantes de las islas, a los isleños, ayuda humanitaria, ya sea alimentos, tests o diferentes tipos de ayuda sanitaria, y esto está en consonancia con lo que establece nuestra Constitución en la cláusula transitoria primera, donde se establece que la Argentina va a respetar el modo de vida de los habitantes, y lo que establece la resolución 2065, en donde se remarca que la recuperación o las negociaciones serán en pos de respetando siempre los intereses de los isleños. En este sentido, Argentina se está mostrando como un actor que cumple con las reglas internacionales, como un actor que es capaz de actuar de forma generando previsibilidad, y esto habla bien también de cómo accionamos a nivel internacional. Bueno, eso fue más o menos lo que quería apuntar, que hubo un cambio totalmente remarcable, un giro de 360 grados, pasó de ser una cuestión marginal o de segundo plano a ser una cuestión sumamente relevante y con mayor en la política exterior argentina. Gracias. Bueno, gracias, Flor. Bueno, tenemos las exposiciones. Ahí Victoria va a decir algo a modo de cierre de todas las exposiciones. Bueno, Victoria, que bueno, es la secretaria del SERPI, digamos, y quien, bueno,
en este momento bueno, le toca la tarea de hacer una especie de resumen, por decirlo, del trabajo que venimos haciendo, digamos, desde el SERPI con respecto a los análisis de la política externa de la Argentina. Bueno, Victoria, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, gracias a las expositoras y los expositores de hoy. La verdad que el trabajo del SERPI siempre permite que las diversas orientaciones de los miembros de modo interdisciplinario puedan conjugar un poco con la visión de la política internacional, la política exterior argentina en general, de acuerdo a las temas que cada una trabaja. Eso me parecería interesantes, independientemente de si surgen algunas consultas o preguntas a quienes han expuesto hasta ahora también, más que nada como ciertas reflexiones, ¿no? De lo que deja, digamos, este estudio comparativo que año a año vamos a través de los informes semestrales y anuales del SERPI. Creo que lo significativo, lo que puede ser transversal a las diferentes áreas que están trabajando por parte de los equipos del SERPI, tienden a recalcar, en cierto sentido, valores, creencias y condicionantes que están primando o justamente fueron desestimados en el armado de la política exterior argentina comparativamente entre ambas gestiones, que lógicamente de por sí tienen una riqueza muy significativa, tanto diferencia central y seminal en la base que las estructuras de esta política exterior, tanto en términos ideológicos como de estructura institucional, y como ambos esquemas de política exterior la conocen como una política de Estado o como una política de gobierno, y con lo que siempre remarcamos como una perspectiva específica del lugar que tiene en el mundo, de cómo esas gestiones interpretan el lugar de Argentina en el mundo y por tanto los márgenes de maniobra o los canales de inserción argentina. En términos generales lo que podríamos decir es que el macrismo tuvo una visión muy particular del mundo, una construcción casi mediática y mesiánica de lo que era una política exterior apolitizada, desideologizada, y esta construcción de una interpretación de la política exterior en términos de interdependencia, ¿no? Como volver a una nueva realidad que el mundo proporciona de globalización y que jugaban un posicionamiento argentino en dicha interdependencia. De acuerdo a la lógica inicial, la vicisitud más importante que tuvo la política exterior y que fueron relatando bien todos los escritores es ese juego de volver a lo que como los actores centrales, clásicos del relacionamiento argentino a lo largo de su historia y que construye lo que Malcorra denominó como estos círculos concéntricos donde Estados Unidos y la apuesta a Estados Unidos de una posible ganadora Clinton, pero que después termina siendo, digamos, Trump, condiciona mucho el espacio de diálogo con el actor, en contraposición el lugar que China empieza a tomar, en cierto sentido, los lazos comerciales del kirchnerismo con la estrategia económica de intercambio comercial con China, y en este momento la política exterior del macrismo desestima, pero caída la Carta Europea necesariamente particular, y eso es evidente, pensemos por ejemplo en Bach, ¿no? Y que en cierto sentido creo yo que en términos tanto internacionales como regionales, la visión del mundo Argentina aislada, ¿sí? Construida en pos de un irrisorio, no palpable como de política exterior, y que construye de la región totalmente contraria a la que se venía dando, y en términos generales como una vinculación negativa, ¿sí? Respecto de lo que ha considerado la política exterior argentina del macrismo. Creo que en cierto sentido todas las áreas fueron trabajando las diferentes estrategias que buscó la agenda tanto de Malcorra como de Jurí en términos de política exterior macrista, hicieron mella real en los objetivos propuestos. ¿Por qué? Porque
Abril mencionaba en el último término, estos elementos tanto sociales, económicos como políticos de articular una agenda de política exterior, que en términos reales ni el micrófono, ni la reunión del G20, ni la reunión de la ONU, ni aún el préstamo, digamos, obtenido por el FMI, dan crédito o dan a los objetivos que se plantea el macrismo y menos aún los resultados esperados del macrismo, ¿no? En su diálogo, tanto nacional, con el vínculo Mercosur-Alianza Pacífico y con el acuerdo Mercosur-UE, del mismo modo con su vínculo, por ejemplo, con Brasil, que creo que es algo que podríamos denominar una constante de ambas gestiones. Si bien con un tenor distinto, creo que es uno de los momentos de Argentina donde el vínculo con Brasil se sostiene ininterrumpidamente. ¿Esto qué quiero decir? Que la falta de profundidad en la bilateralidad de la política argentino-brasileña se quiebra impeachment a Dilma Rousseff y, digamos, tanto de Temer como de Bolsonaro, ¿no? En el sentido de que Macri ve ahí un aliado ideológico en términos de política exterior, pero empieza a ver que tanto Europa como Estados Unidos son reticentes a pensar en un aliado en Bolsonaro y por lo tanto se corre ese vínculo. Esto denota la flexibilización del Mercosur, esto la búsqueda de una inserción más directa y bilateral con la Carta Europea y al mismo tiempo una búsqueda de considerar que Argentina podría llegar a tener un rol regional de aliado estadounidense en el Cono Sur. Pero esto creo que es una justamente la política exterior de Alberto Fernández, como también lo bajamos circunscripto en un Brasil que continúa también de continuar o de trabajar sobre el Mercosur en términos de alianza estratégica bilateral, ¿sí? Y con eso el reposicionamiento de un escenario económico que es mucho más difícil en un contexto de como pudiera haber sido en la época del Macri, en cierto sentido trunca o anula muchas estrategias o los márgenes de maniobra que podría haber tenido Alberto Fernández en la construcción de su política exterior, que lógicamente vuelve a una mirada muy significativa en términos de América Latina, de patria grande, de restituir la institucionalidad a la caída de la UNASUR, instrumento de regulación de las crisis regionales, que en estos dos periodos comparativamente es muy ardua. La región se empieza a caldear, ¿sí? De tal manera que crisis regionales necesariamente necesitan una respuesta. Pablo marcaba la disyuntiva entre una posición de política exterior clara respecto de Venezuela, lo mismo sucedió con Bolivia, lo mismo sucede con el proceso institucional chileno. Entonces, vemos ahí como que definitivamente determinados ejes regionales, tanto la política exterior del macrismo como la política exterior de Alberto Fernández, pero que no logran hacer pie específicamente resultados de política exterior concreto, ¿no? Lo mismo la opción de Fernández de jugar la carta mexicana en un contexto que claramente no hay ahí una posibilidad de real y específico. Y otra de las, creo yo, al margen de las disparidades que los fueron mencionando los integrantes, es constantes que podríamos denominar en términos de esta es la política de defensa, porque creo que en términos reales también existe en términos de política exterior, el área de defensa no ha tenido modificaciones significativas en no solo en su estructura, sino en la visión de la política de defensa argentina en el macrismo y en el gobierno de Alberto Fernández. Tanto que, digamos, hay una disputa ahí de los lugares que ocupan determinados actores centrales, pienso en Bernie también, que se disputaron el armado de la coalición de Alberto Fernández en esta el peronismo más pejotista respecto de lo que había sido el kirchnerismo, ¿no? Bajar esa ideologización que el exterior del macrismo marcó respecto de
del kirchnerismo, más puro, más duro. Sí, Alberto Fernández viene a, bueno, su discurso de Asunción también esta búsqueda de una Argentina unida, donde ellos y nosotros se intentará articular de una manera mucho más constructiva. Obviamente que el partir de esquemas diferentes y divergentes respecto de la concepción del rol del Estado, de la política exterior y de los internacionales, así como la lectura del mundo, como decíamos, va a diferir mucho de las respuestas que ambos gobiernos estén pergeniando para la solución de determinados procesos. Sin embargo, también una de las últimas constantes que hemos visto en el desarrollo de los informes y que son, digamos, elemento de charla constante y de debate constante del equipo del SERPI es todo el proceso que tiene que ver con la globalización asimétrica, ¿no? Está este proceso que se empieza en términos internacionales como el resultado de diferentes áreas que una respuesta significativa por parte de la política exterior de Argentina, lógicamente, y eso dificulta las estrategias que pudieran tenerse a la hora de pensar en los de maniobra argentinos. Creo que unas palabras de cierre, Ale, creo que el conductor de lo que fuimos viendo en el transcurso de disertaciones y que, bueno, lógicamente vamos a tener que analizando en pos de cómo se desarrollen las acciones en el escenario internacional y los resultados de esta contingencia. Bueno, gracias, Victoria. Bueno, por suerte, bueno, nos ha casado bien el tiempo, ¿no? Y bueno, primero destacar, bueno, el trabajo que hacemos en el SERPI, digamos, que tiene, si mis cálculos no me fallan, ya hace más de 20 años, digamos, que estamos haciendo este tipo, casi 20 años que estamos haciendo este tipo de informes. Creo que el primero fue 2002, si yo mal no recuerdo, en el medio de la crisis, digamos, de la salida de la crisis que terminó con el gobierno de la Rúa, digamos que empezamos a trabajar en esta confección de informes. Hemos recorrido un camino largo, digamos, y creo que a pesar de, bueno, de diversos cambios por diversas cuestiones, digamos, trayectorias personales, digamos, lo cierto es también que día a día, digamos, este trabajo se ve fortalecido, digamos, por la calidad de las exposiciones, como las que hemos tenido hoy, y que nos dejan muy conformes porque seguramente vamos a poder seguir delineando este tipo de cuestiones, digamos, con un nivel importante de calidad, que eso es lo que a nosotros más nos importa, ¿no? Y bueno, y felicitarlos a todos, digamos, a todos los miembros, digamos, por el esfuerzo. Sé que muchos tenían situaciones complicadas o tenemos situaciones complicadas y sin embargo, bueno, estamos acá tratando de llevar esto adelante, digamos, ya que era importante, digamos, esta presentación. Bueno, y agradecerles, bueno, obviamente al instituto, digamos, a Emiliano, digamos, con su tarea de coordinador, digamos, de este evento, digamos, de este conversatorio, digamos, y a todos los que participaron también, muchísimas gracias e invitarlos, digamos, para el día de mañana, el conversatorio que vamos a tener a las 19 horas con Anabela, la magíster Anabela Busso, la doctora María Cecilia Míguez y quien les habla, digamos, sobre las visiones de la política exterior de Alberto Fernández. Ahí tal vez desarrollemos algunas pinceladas, digamos, de cómo veo yo particularmente este nuevo gobierno. Así que agradeciéndoles, bueno, nuevamente la participación a todos y todas, y bueno, nos seguiremos viendo en el Congreso, ¿eh? Que tengan buena noche y bueno, que cuídense mucho. Nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias a todos. Muy buenas noches.
Buenas noches.